hola, queridas amigas, amigos de Conversando Positivo. Estamos iniciando una nueva conversación acá en MCA Canal. Les habla Edgardo Fogel. Espero que estén muy bien en esta vida, en este mundo, en este planeta que se está moviendo tanto. Les quiero agradecer, como siempre, eh, su gran participación, tantos comentarios que constantemente están enviando, así que muchísimas gracias. Y bueno, hoy como siempre haremos un programa aportador, constructivo, relacionado con la nueva humanidad. Tenemos un gran invitado que ya lleva un buen tiempo siendo un gran activista consciente, yo diría, de esta nueva humanidad, transmitiendo mucha información de sabiduría. Eh, bueno, él, ustedes lo ven en pantalla, es Mario Sabán, que hoy día vamos a hablar del árbol de la vida. Mario, bueno, es un gran investigador, divulgador, escritor, profesor de Cábala, es doctor también en filosofía, antropología, psicología, historia, tecnología, teología, matemática aplicada. Bueno, investigador, profesor de Cábala, tiene especialización en la Cábala aplicada a la psicología, el crecimiento espiritual, director y creador de su escuela, la Escuela de Cábala Online, bueno, y muchísimos más. Un gran líder de estos tiempos, un gran maestro. Muchas gracias, Mario, por estar con nosotros y muy bienvenido. Gracias. La verdad que para mí, Edgardo, un placer muy grande estar aquí contigo. Gracias. Estaba, bueno, pensando primero que nada preguntarte cómo has visto todo este tiempo lo que está pasando en nuestro planeta. Has viajado cualquier cantidad el año 2022, has visto muchos países, muchas personas. ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, yo creo que lo que está sucediendo aquí es un aumento muy grande del nivel de conciencia. A nivel mundial la gente está despertando. Cada vez hay más personas que entran en el mundo espiritual, que se están trabajando dentro de sí mismas. Y por lo tanto lo que está sucediendo es que esto es un fenómeno que quizás se aceleró con la pandemia, porque en realidad la gente, bueno, estuvimos todos encerrados y allí mucha gente hizo un trabajo muy importante de autoconocimiento personal y por lo tanto la pandemia, ya te digo, aceleró ese proceso y el 2022, claro, eh, hubo un boom, podríamos decir, de intercambio. La gente quería volver a tomar contacto humano después de tantos meses de estar aislada. Pero lo que queda claro es que la gente ha tomado conciencia del trabajo honesto que las almas tienen que hacer con sí mismas y me parece que se está haciendo. Por supuesto, siempre hay grupos que van más adelantados en este campo, gente que ya hace muchos años está en el mundo espiritual y gente que todavía no ha despertado, hay de todo, pero lo que sí veo es que a nivel mundial hay un deseo de coherencia, un deseo de honestidad, un deseo de crecimiento y un deseo de crecimiento interior, ¿no? Creo que en el siglo XX la materia se ha desarrollado mucho, pero no ha dado respuesta al vacío que tiene mucha gente, al vacío existencial. Y a mí me parece que todavía sigue habiendo mucho vacío, todavía hay muchos jóvenes, hay mucho suicidio juvenil. ¿Por qué motivo? Porque hay una sensación de no saber por qué uno está en este mundo. Y, y puede ser la peor sensación que exista esta. Es decir, la peor sensación que alguien tenga es no saber qué hacer con su vida, que su vida no tenga ningún sentido, es que su vida no valga la pena, es realmente un drama, es una epidemia, ¿eh? Es una epidemia de esta época. ¿Cierto? ¿Cierto? Y bajo ese punto de vista, Mario, por supuesto que hay mucha más gente expandiendo la información. Entiendo que la Cábala como está bastante oculta, digamos, su información y más o menos me imagino tipo el año 2000 como que empezó a surgir. Hoy se habla también de una especie de New Age, donde hay una cantidad de información a veces muy distorsionada. ¿No tienes temor, digamos, de que la Cábala se está hablando tanto en tantos lados también como que se empieza a distorsionar la información? Es difícil,
que se distorsione porque hay libros muy serios que se están publicando y aquellos que tienen un fundamento serio, que estudian todos los días, es difícil que se distorsione si hay una buena preparación. Lo que sucedía hasta ahora, que nosotros dentro de la Escuela de Cábala y Psicología hemos cambiado, es que existía un maestro que hacía un poco de gurú y le seguían todos. Nosotros quisimos formar maestros, por eso nosotros hemos creado una escuela de Mm. Cábala donde tenemos 2 años de diplomado, 2 años de maestría y durante 4 años una persona está profundamente entrenada y nosotros sabemos que está entrenada porque en el nivel de maestría tiene que saber ciertas materias, tiene que tener cierta lectura de material, que esa lectura yo te diría que en el nivel de maestría es obligatoria y entonces es más difícil que se popularice o se malinterprete. Se puede popularizar y malinterpretar por aquellos que dicen sé cábala porque escucharon 2 entrevistas, pero no leyeron ningún libro ni hicieron toda una carrera. Claro. Nosotros proponemos 4 años, podríamos decir, de una preparación profunda, de un conocimiento profundo de todos los temas, y creo que la gente se está formando seriamente. Y esa gente formada seriamente, a su vez, tiene una capacidad muy importante, no solo de transmisión del conocimiento, sino de el contenido profundo, el contenido avalado por siglos de tradición. Y ahora, Mario, esta información que se va pasando de boca en boca, también más todo lo que tú hablas de la literatura y libros, yo imagino que tal como es el trabajo espiritual, hay que experimentarlo también, ¿no? Eh, ¿cómo se va experimentando también, o cómo ha sido principalmente tu trabajo, cómo ha sido tu despertar o tu camino bajo ese punto de vista en la experimentación con la cábala? Mira, un problema que tiene la experimentación es que no se puede medir, Mm, porque es una experimentación interna, no es un resultado externo. No es como una fábrica, que uno fabrica algo y puede calcular lo que fabrica. bien. La medición de la experiencia es imposible, la tiene que medir uno en su interior. Yo creo que uno puede medirla de acuerdo al nivel de paz interior que tiene. Si tiene una gran paz interior, puede medir ese desarrollo espiritual. Si una persona se dice espiritual y está ansiosa, depresiva y no tiene paz interior, realmente no está en la teoría, pero no lo ha puesto en práctica. Pero esto lo sabe cada alma. Nosotros Mm. no podemos juzgar cómo se siente cada alma, ¿no? Nosotros lo que podemos hacer es darle las herramientas para que el alma pueda despertar por sí misma. Entonces, en mi camino personal, yo he realizado un trabajo largo de autoconocimiento. Mi tesis doctoral en psicología tiene que ver con eso, con una sensación de explicación práctica, porque el árbol de la vida no es teórico. Sí. También hay que tratar de no hacer dual la realidad entre teoría y práctica, ¿no? Porque también no solamente la experiencia es experiencia sensible, el intelecto también es experiencia intelectual. Entonces no hay que dejar el intelecto de costado como una teoría que no sirve, porque en realidad si tú no tienes un cambio de percepción de la realidad, tampoco puede funcionar la integración de la experiencia. Por lo tanto, no podemos hacer una dualidad de teoría y experiencia. Eso no lo deberíamos hacer. No lo deberían hacer los que están en la teoría, ni deberían hacerlo los que están en la experiencia. Porque el problema es que te puedes quedar en la teoría, es verdad, pero también te puedes quedar en la experiencia sin comprenderla. Es decir, si no haces un cambio de percepción supuestamente teórico, la experiencia que tú tengas no la puedas integrar porque no tienes cambio de percepción mental. Entonces, no hay una experiencia disociada de lo supuestamente teórico, porque cuando cambiamos el nivel de percepción mental, tenemos experiencia intelectual. Por lo tanto, la experiencia sensible y la experiencia intelectual tienen que ir de la mano. Si uno Correcto. quiere dividir la experiencia de la teoría, está haciendo lo mismo que los teóricos.
pero lo está haciendo al revés. Es decir, si tú crees que la experiencia sensible no necesita de la teoría, no necesita de un cambio de percepción mental, lo que estás haciendo desde la experiencia es también dualizar la realidad y ponerte en el otro extremo de los teóricos. Por lo tanto, ni tenemos que estar en el extremo de los teóricos, ni tenemos que estar en el extremo de los supuestamente prácticos que niegan la teoría, porque el Ein Sof, Dios, la naturaleza, ha dado a nosotros la capacidad del pensamiento. Quiere decir que el pensamiento racional tiene que ir de la mano con la experiencia sensible. Y lógico, ¿no? Tienes toda la razón. Bueno, ahí está el concepto de comprensión, ¿no? También que ahí también se integra la intuición y el sentir también, ¿no? El corazón. O sea, es todo es una integración para llegar a una comprensión Claro, más claro. profunda. Por eso. Por eso de eso se trata. Si nosotros solamente estamos enfocados en la experiencia, en realidad no logramos la integración de todas las dimensiones. Sí, Solamente nos quedamos en la dimensión de Malhut, que es la dimensión material. correcto. Entonces, yo esto lo estoy marcando porque lamentablemente en el mundo espiritual está habiendo un movimiento que reafirma la experiencia desde un punto de vista casi te diría anti-intelectual. Es como una especie de la experiencia de los ignorantes. Y la Mm, cábala no va por ese camino. La cábala va por una experiencia inteligente, una sí, experiencia que te transforme también mentalmente. sí, sí, tienes toda la razón. ¿Tú has pensado, pensaste o piensas hoy en algún momento que hubieras llegado a ese nivel hoy día como de, entre comillas, éxito, con tanta información que estás entregando a tantas personas, todo el mundo te llama para programas, para esto, para lo otro? ¿Lo habías pensado en algún momento? Mira, yo nunca pensé, para mí el éxito más profundo mío fue ser feliz siempre conmigo y tratar de hacer el trabajo interior. El exterior no quiere decir que no exista, no quiere decir que a uno lo... Para mí el exterior reafirma el camino interior de uno. Es decir, si uno se queda en la Mm, superficie exterior, está cayendo en una trampa y cuidado ahí con el ego. Entonces, lo que hay que tener cuidado es con lo que pasa en el exterior, tiene que ser una reafirmación del camino que uno está haciendo. Yo creo que el verdadero éxito es salir del éxito fracaso, porque yo creo que de todo se aprende siendo un referente se vuelve la cuestión menos egoica y más responsable. Es decir, yo creo que a medida que la gente te va oyendo, tu grado de responsabilidad para mí va aumentando. Entonces ya te sientes que ya no eres responsable solamente de ti mismo, sino que además el efecto de la comunicación que tú realizas puede cambiarle la vida a alguien. Entonces, a mí, por supuesto, da gran alegría que la luz se expanda, pero al mismo tiempo me da una situación de mucha responsabilidad, cada vez más te diría. No llego a la severidad con esto que te estoy diciendo, tampoco me pongo severo, lo tomo natural, pero creo que estamos haciendo muchos el trabajo, ¿no? Yo me considero parte de una generación donde hay muchos maestros haciendo este trabajo y habrá más. Es decir, que yo no considero que estoy haciendo solo el trabajo. Hay mucha gente, muchas culturas que están haciendo un mundo diferente. No es fácil, no es fácil. Las coordenadas de las instituciones políticas, sobre mm, todo, van muy detrás del cambio de nivel de conciencia, muy detrás. sí, Y vamos a ver realmente el desafío, porque por ahora estamos diversos grupos manifestando este cambio de conciencia, pero creo que va a llegar un punto donde las estructuras políticas van a tener que tomar cartas en el asunto y darse cuenta de que realmente queremos un mundo diferente, más allá de las ideologías. Para mí las ideologías han terminado. Es decir, no hay ideología. Estamos en el siglo XXI donde la gente quiere vivir feliz y quiere ser honesta. La gente se cansó de las mentiras. Hemos mm, tenido muchas mentiras ideológicas. Y así como hemos tenido muchas mentiras teológicas, la nueva teología ahora se llama ideología, que son las teologías modernas, es decir, las ideologías son las teologías sin Dios. Por lo tanto, operan en el mismo nivel que los sistemas teológicos medievales, ¿no? Entonces, yo pienso que el ser humano está agotado de la política en general. Mira,
en toda la gira del 2022, lo que me quedaba claro en toda la gira y en todos los países es que la gente se quejaba de sus dirigentes políticos. Y entonces eso es un síntoma de un gran cansancio por parte de la sociedad, de que está cansada que que la engañan, y realmente como el cambio de nivel de conciencia a nivel espiritual es un trabajo de honestidad interior, ahora la gente también quiere honestidad exterior. Entonces yo creo que estamos por el buen camino. Creo que la sociedad está exigiendo honestidad exterior también. Sí, sí. Bueno, está quedando todo al descubierto, ¿no? Las corrupciones, los políticos, todo. Ya Así es, no hay así cómo es. ocultarlo ya. Así es. Bueno, en la Cábala tenemos una frase de hace muchos siglos que dice, todo lo oculto tiene como destino la revelación. Sí, clarísimo. Bueno, hablando de la cábala, he intentado profundizar un poco en el árbol de la vida y me ha impresionado eh, cómo de alguna forma va entregando toda la información que también se habla respecto a la creación y cómo y las distintas características que va teniendo esta creación. Es bien impresionante. Si quieres podemos ir profundizando un poco el árbol de la vida, que se llama también el árbol sefirótico, ¿no? De 10 sefirot, que son de alguna forma las emanaciones de Dios. Si quieres si quieres partes con un concepto como global y podemos ir viendo rápidamente las 10 sefirot. Bueno, mira, el árbol de la vida es un mapa, yo muchas veces lo llamo el GPS del alma, en Sí. el sentido de que marca, digamos, un modelo muy potente para el autoanálisis personal, para el autoconocimiento. El árbol de la vida se divide en 10 dimensiones, pero nosotros en la tradición de la Cábala tenemos dos formas de estudiar el árbol de la vida. Una forma es lo que se llaman dimensiones de la derecha, dimensiones de la izquierda y dimensiones del Ah, centro, del pilar del medio. Las dimensiones de la derecha son expansivas, las dimensiones de la izquierda son restringidas y las del pilar del centro hacen equilibrio de oscilación entre la derecha y la izquierda. Pero sobre todo también se utiliza el estudio por tríadas, que a mí me gusta mucho, que son Malhut y la tríada inferior, la tríada intermedia y la tríada superior. Estas 10 dimensiones representan, podríamos llamar, están alojadas dentro del cuerpo, porque el cuerpo al final es el que sostiene, digamos, todos los niveles de energía del alma, y va de mayor a menor en densidad, es decir, la más baja de densidad es la percepción de la materia, es Malhut, y luego vas ascendiendo en diversas dimensiones, donde en Yesod, por ejemplo, tienes la realidad social, la sexualidad, la pareja, la familia. En Od tienes el lenguaje, cómo llegar al otro, los desequilibrios de la mentira, porque cada una de las sefirot tiene un equilibrio o desequilibrios. Y lo que tratamos de hacer en cada dimensión es tratar de corregir los desequilibrios que vemos en cada dimensión. Luego mm, tenemos Netzach, la cuarta dimensión, contando de abajo, que tiene que ver con la expresión artística, con la música, que tiene que ver con lo que podríamos llamar el lenguaje emocional, la revelación de las emociones. Y estas cuatro inferiores son las que yo llamo de revelación, ¿no? Porque por ahí nos ven, por la materia, por nuestro cuerpo, por nuestras relaciones, por nuestro lenguaje y también por nuestra canalización emocional. Y luego tenemos 6 dimensiones superiores, Tiferet, Geburah, Gesed, las voy a traducir al castellano. Tiferet quiere decir la belleza, que es el centro del amor, el mm, sentimiento del amor, pero fíjate, ¿no? El amor propio, es decir, es la autoestima, lo que tenemos en la Tiferet. Luego tenemos Geburah, los límites. ¿Qué límites? ¿Cómo saber decir que no? Porque no podemos todo, entonces hay que decir que no. Luego tenemos Gesed, que es saber decir que sí, la misericordia a los demás y a nosotros mismos. mm, Y luego subimos y ya tenemos lo que podríamos llamar la tríada mental. La Binah es la organización mental, la mente racional. La Jochma es la intuición, el conocimiento intuitivo. Y finalmente Keter es la posibilidad de
comprender que tenemos un espacio vacío que nos da la oportunidad de recibir información de fuera. Es decir, para la cábala los sistemas no son cerrados, somos asimétricos, en el sentido de que tenemos como un agujero donde pasa la información. Así como nuestro cuerpo tiene en las orejas un agujero, que son los oídos, la nariz tiene dos agujeros, la boca es un agujero. Fíjate que nosotros vivimos por nuestros agujeros. Es decir, si no tuviéramos agujeros estaríamos muertos en pocos minutos. Claro. Entonces, ¿qué está diciendo la Kabbalah? Que el alma también está agujereada por dentro, que tiene un vacío dentro, pero que si tú percibes bien la oportunidad de ese vacío, por ahí entran las energías del conocimiento con el que tú vas a trabajar de tu árbol. Es decir, el sistema es asimétrico porque permite en Keter, la dimensión más alta, abrirse a la información del infinito. No es un sistema cerrado y esto es lo bueno, ¿no? Porque siempre está entrando información que tenemos que revelar. Siempre está entrando información nueva. Siempre podemos aprender todos los días. Siempre podemos buscar un nuevo libro, una nueva teoría, algo. Siempre somos como buscadores, ¿no? Como los niños que se sorprenden en todo momento. Yo creo que aquellas personas que estamos en la Kabbalah, estamos como siempre sorprendidas de la nueva información, del nuevo conocimiento, de un nuevo párrafo que me dice tal o cual cosa que me hace pensar. Eh, yo te diría que la cábala es una búsqueda permanente donde tú eres feliz dentro de la búsqueda, ¿no? Es decir, lo loco no es que estamos buscando algo, porque la búsqueda es el verdadero sentido. Digamos, no es busco el sentido, sino el sentido es la búsqueda. Mm. Hay un proceso de transformación permanente, ¿no? Absolutamente permanente. Mueres rápidamente a la identidad anterior. Permanentemente estás muriendo. En la cábala vas creciendo, cambias de forma y vas muriendo. Por ese motivo es un gran desafío. Cuando viene la gente a los cursos nuestros de cábala, le digo, mire, cuidado que se va a morir. ¿Cómo se va a morir? Sí, sí, tenga cuidado porque va a cambiar de forma, va a cambiar su identidad. Sí, y justamente yo te quería preguntar porque dentro de, aparece que de una otra forma tú vas aplicando este árbol en la vida práctica y se habla de la personalidad y que se va construyendo el mapa de ella reflejada en el árbol. ¿Cómo reflejas, por ejemplo, bueno, hay diferencias, me imagino, entre lo que es personalidad, ustedes lo ven como el ego, digamos, como la estructura? ¿Cómo se va reflejando en el árbol? Bueno, lo que pasa que se va reflejando como información. Tenemos que primero tener conciencia realmente de cómo nosotros operamos en nuestra realidad, ¿no? Es decir, si no sabemos cómo operamos en la realidad, es muy difícil. Claro. Sinceramente, tenemos que tener una autoconciencia. El árbol puede hablar luego de que nosotros hicimos el trabajo de tener conciencia y llevar a ese mapa la información práctica que nosotros tenemos, ¿no? Por ahí va, claro. O sea, hay un trabajo previo. Estoy con problemas acá eh, voy a mostrar, no quería- más o menos, que tenía una gráfica, pero no sé si se alcanza a ver mucho, ¿no? Está la cámara, no se ve bien, ¿no? No, no, se ve que algo pasa ahí con la conexión que yo me veo raro, pero Sí, hay un disculpe. problema de conexión. Sí, lo que pasa es que aquí estamos de vacaciones también y yo pienso que hay mucha gente quizás conectada. Entonces, pero bueno. Bueno, lo que te plantea, lo que tú me estabas explicando. Entonces, tú tienes la Sefirot. Ahora, yo lo veo también en términos como cósmicos, ¿no? Porque Keter, cuando habla la corona, de una forma, fondo ahí también hablas del origen, ¿no? Del origen divino, del origen del universo. Se plantea. Y eso se plantea igual que muchas.
teorías que hoy día se escuchan también respecto a la explosión y todo. ¿Cómo lo ves tú, el origen? Bueno, a ver, desde el punto de vista de la Kabbalah, el origen es el Tzimtzum, la autocontracción. Nosotros sabemos que hemos nacido de alguna manera de una concentración de energía dentro del infinito. Y también los cabalistas se atrevieron, podríamos decir, a indagar hasta dentro del infinito, ¿no? Lo que llamamos Searot, las iluminaciones, vibraciones dentro del infinito. Realmente la intuición de los cabalistas llegó muy lejos en el análisis cosmogónico. Yo creo que Sí, sí, todavía no hay suficientes trabajos de investigación en cosmología y cosmogonía en relación a dónde llegaron los cabalistas. Han sido precursores de la física. Mira, yo he tenido una reunión con el doctor David Chow, catedrático emérito por la Universidad, profesor de física cuántica. ¿Eh? Él ya está retirado y él hizo un curso dentro de nuestra escuela haciendo un paralelismo entre la física cuántica y la cábala, y mostrando cómo la cábala del claro, siglo XI se había adelantado a muchas de las intuiciones que la física cuántica hoy está trabajando. 10 siglos antes, prácticamente, de la física cuántica, la cábala ya trabaja este conocimiento. Por lo tanto, te diré que es impresionante lo que los cabalistas tienen, el conocimiento al que ellos pudieron acceder. correcto. Bueno, también tú hablaste del Hogmas y el Binah. Ahí se ven la parte femenina y masculina también entre como activo-pasivo, ¿no? La parte derecha, izquierda, también se va Así es, representando. así El es. Bueno, padre, y eso, ahí claro, viene claro. Bueno, lo masculino, sí, lo masculino es lo expansivo, lo femenino es lo restringido y siempre hay una oscilación constante entre expansión y restricción en todos los órdenes de nuestro universo. correcto. Y la idea es llegar a un equilibrio, una balanza, una integración, ¿no? Bueno, a ver, es difícil el equilibrio. Al equilibrio en realidad no se llega nunca, porque el propio crecimiento hace que se desequilibre el sistema. Nosotros tenemos que encontrar paz en el desequilibrio. Mm. Y después, por ejemplo, viene, tú ya algo planteaste, el Gesed, que es la misericordia, la grandeza, la Geburá, ¿no? Eso es la justicia, la valentía. ¿Cómo esos puntos también se van trabajando en lo personal, volviendo un poco al trabajo interno? Por ejemplo, ¿cómo Claro, aplica claro. Sí, cómo, totalmente. La Geburá. La Geburá es la disciplina, ¿no? La autodisciplina. Cómo aplicar los límites. Límites a los demás y límites a nosotros mismos. Que a veces es muy difícil porque uno siente que poner un límite es como no dar al otro lo que querría darle. Pero bueno, nosotros estamos en un mundo limitado, en un mundo finito. Y por lo tanto, como estamos en un mundo limitado, también nuestro dar es limitado. Entonces, tenemos que saber poner un límite, ¿no? En hebreo se llama dai, basta, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Es decir, claro, en la tradición de la Pascua hebrea decimos dayeinu, con esto ha sido suficiente, ¿no? sí, Entonces, sí, cuando decimos suficiente en Geburá, estamos diciendo, bueno, hay un límite, esto es suficiente, con esto yo me conformo, ya estoy tranquilo, digamos. correcto. Lo otro que me llama la atención también el mensaje, la victoria de la vida sobre la muerte. ¿Cómo aplica el mensaje? Bueno, en realidad, Netzach, que también se traduce como victoria o eternidad, implica la posibilidad de comprender que somos un continuo de información. Es decir, que no solamente estamos encerrados en un yo, sino que podemos ampliarnos más allá de nosotros. Es decir, nosotros tenemos una función siempre de salir de nosotros mismos, de trascendencia. Por eso todo lo que existe en el universo existe en función de algo fuera de ese instrumento. Es decir, si tú te pones a pensar todo lo que existe, existe porque cumple una función. Si no, no existiría.
claro. Entonces, nuestras almas también existen para cumplir una función. Y cómo se relaciona con el Hod, que en el fondo ahí se habla, ¿no? De la eternidad del ser, ¿no? Bueno, en Hod lo que pasa es, viene de Odá, es una palabra muy hebreo, que es el agradecimiento, es el poder de la valoración de las cosas, porque cuando tú agradeces, estás valorándolo, la conceptual, estructura nuestra capacidad de información, es donde se crean las ideas, donde se estructuran las ideas, los conceptos. El pensamiento se estructura en Binah, mucho más arriba, pero en Od se estructura nuestro lenguaje. Y los místicos siempre tuvieron un gran desafío en Od, porque siempre el desafío fue cómo poner en lenguaje, cómo poner en conceptos la realidad, ¿no? Siempre fue muy difícil para los místicos y en la Cábala ha sido un trabajo denodado el trabajo que hicieron a través de la historia los místicos para poner en palabras realidades ocultas, invisibles. ¿Cierto? ¿Y qué significa en ese caso también el yesod? ¿Qué significa el fundamento? ¿Qué significa el fundamento? Kombuchacha es una bebida milenaria, burbujeante y saludable, hecha en el sur de Chile a base de té o hierbas orgánicas. Hoy es la única kombucha certificada orgánica de Chile. Desde sus inicios, Kombuchacha es una bebida entretenida. Es movimiento. Es vida. Kombuchacha, la forma entretenida de regenerar tu organismo. Bueno, fundamento quiere decir la familia, la pareja, fundamento quiere decir mi relación con los demás, mi capacidad de aprender de los demás. Se dice que es sabio quien aprende de toda persona, es decir, que no es que tenés que aprender de un maestro, toda alma puede ser tu maestro en momentos determinados de tu vida, y entonces en la IESOD tienes que estar muy alerta, alerta en el buen sentido de la palabra, de qué información te está trayendo cada alma como maestra. Por eso la relación social, por eso la espiritualidad de la Cábala no es una espiritualidad de fuga, donde uno se va a un monasterio y lo abandona todo, sino es una espiritualidad de compromiso con la materia y con la gente. Es una espiritualidad en relación social, en relación con la gente. Mm, claro, ahí se junta y el Malkut también se habla de la voluntad. ¿Cuál es la importancia de la voluntad en el desarrollo espiritual para ti? Bueno, mira, yo entiendo de que tiene que haber algo, tenemos que contactar dentro del alma con un deseo interior y cuando el deseo es muy ardiente, de alguna manera empuja la voluntad. Es decir, cuando uno no tiene mucho deseo, la voluntad empuja el deseo. Y cuando uno no tiene mucha voluntad, el deseo empuja la voluntad. Pero en realidad las dos se complementan en forma permanente. El universo está basado en el deseo. Por supuesto, está basado más arriba en la voluntad del infinito de crear el universo. Pero esa es una voluntad desconocida, oculta. Pero lo que se instauró aquí en el vacío del universo es el deseo. Y por lo tanto el deseo mueve la voluntad, porque ¿qué quiere decir el deseo? ¿Deseo de dar o deseo de recibir? Deseo en relación con un vacío, a un vacío que quiere ser llenado. Entonces cuando alguien desea algo, es que quiere ser llenado de algo, porque en algún aspecto está vacío. Entonces el deseo te empuja de alguna manera a entrenarte en la voluntad. Te entrena en la voluntad porque te empuja a desear tanto que pones en marcha la voluntad. Y luego a veces no deseas tanto, pero como ya estás entrenado en la voluntad, puedes poner también empujar al deseo. Por eso digo que deseo y voluntad se retroalimentan en forma permanente, porque cuando uno tiene poca voluntad, el deseo lo mueve, y cuando uno tiene poco deseo, la voluntad lo mueve. Pero es un deseo más profundo, ¿no? Porque uno puede estar deseando muchísimas cosas que son más como de la superficie, ¿no? Quizás tiene que ver algo más con la Bueno, convicción. no, A mí claro. muchas veces
muchas veces preguntan personas, bueno, pero ¿cómo llego a sentir, a tener fe, por ejemplo? No se trata solamente de desear nomás, ¿no? Claro, lo que pasa es que la gente que quiere tener fe, yo diría que no busque la fe, porque en realidad es en el entrenamiento cotidiano donde aparece esto, no es en una búsqueda intelectual. Es decir, cuando hablamos de fe, a mí no me gusta la palabra fe, porque yo prefiero la palabra en hebreo emuná, que quiere decir confianza. Entonces, cuando uno confía, cuando uno se entrena, confía, ¿no? Fíjate que la palabra emuná viene de la palabra hebrea imun, que quiere decir entrenamiento. Entonces, si usted entrena, va a tener más confianza. Ahora, que le venga la fe teórica, y bueno, es muy difícil. Puede pasar una iluminación, pero yo soy más partidario de la fe, de la confianza trabajada, del entrenamiento de todos los días. Yo creo que la luz, la iluminación llega y te encuentra en el trabajo, en medio del trabajo, ¿no? Es decir, tú puedes estar iluminado en escribir un libro, pero si no estás escribiendo el libro, te llegó la iluminación, pero te llegó para nada porque no estás escribiendo el libro. Puede ser que te sientes y no te parezca nada, pero si la luz te ilumina justo cuando estás escribiendo el libro, lo puedes escribir. Pero si tú no estás escribiendo el libro, la iluminación se pierde. Entonces, la iluminación, hay mucha gente iluminada, pero poca gente trabajada. Y hay una segunda parte en el mundo espiritual que es cuando decimos la persona ha despertado. Bueno, pero después de despertado tiene que ir a trabajar. Pero la segunda parte a la gente no le gusta, porque no le gusta el trabajo interior, el trabajo de estar viendo qué desequilibrio tiene cada uno. ¿Para qué me voy a ocupar de mis desequilibrios? Si puedo estar mirando la televisión y haciendo otra cosa. Entonces me olvido de mis desequilibrios y mis desequilibrios siguen ahí permanentemente molestándome y desequilibrándome. Por lo tanto, hay un trabajo que el alma tiene que asumir, la espiritualidad es un trabajo de todos los días. La gente cree que es bueno contactar con algún don o con una fe. No, ni es ninguna fe ni contactar con ningún don. Es tratar de revelar la luz detrás de la materia, de todos los días, en las acciones prácticas. ¿Qué luz hay oculta detrás de la vida cotidiana? Mm, sí, cierto. Bueno, ahí también tiene que ver de alguna forma la voluntad, ¿no? También, pues, o sea, el realizar, el hacer lo que tú dices, hay que salir un poco de esa inercia, de la entropía, para ir, digamos, conectándose con esa voluntad interna, ¿no? Sí, sí, bueno, queda claro que las fuerzas inerciales son fuerzas peligrosas, porque Abulafia lo tenía muy claro, en el siglo XIII dijo, el mal, el peor mal es el mal habitual, el que te lleva por inercia. Las fuerzas inerciales aparecen cuando no hay conciencia, porque cuando hay conciencia deja de haber inercia. Cuando hay conciencia hay una voluntad de cambiar, de rectificar. Cuando hay inercia, tú pierdes el control de tu alma, de la dirección de tu alma. ¿Cierto? Entonces, cuando hay inercia, estás como, bueno, que me lleve la sociedad, que me lleve el viento, que me lleve algo que no soy yo, ¿no? Creo Claro. que hay una responsabilidad del alma para ser feliz, para crecer, que eso no puede estar atrapado por las fuerzas inerciales. Entonces, las fuerzas inerciales, yo digo muchas veces que son fuerzas satánicas, en el sentido de que por la inercia te llevan a donde quieren, pero tú de alguna forma no estás pudiendo aportar a esas fuerzas inerciales. Pero cuando te despiertas y reaccionas, esas fuerzas inerciales dejan de ser inerciales, se frena la inercia y comienza a ver Kavaná, que es la intención a donde van las fuerzas. Y también se habla de los 22 senderos, de los senderos, como los senderos tienen que ver también con un camino de conciencia, ¿no? No, Totalmente, totalmente. totalmente, ¿no? Dentro de los senderos aparece el elemento Dat, del cual todavía no hablamos, que es la conciencia. Es el conocimiento barra conciencia. Cuando uno tiene un conocimiento, toma conciencia, ¿no? Adán conoció a Eva, tuvo una relación sexual, tomó conciencia de quién era, se integró, copuló con ella. Nosotros en esos 22 canales entrenamos en diferentes energías que nos llevan a tomar cada vez más conciencia de diferentes aspectos de la realidad. Por eso se dice 32 caminos de sabiduría, Donai Ya,
creó el universo desde la sabiduría de Dios. Es decir, ¿qué son los 32? Las 10 sefirot y los 22 canales. Y la interconexión es clave porque es el lleva, trae información entre dimensiones que aparentemente son diferentes. Y no son diferentes porque en el fondo todas vienen de la luz divina, todas vienen de la Ein Sof. Son diferentes de acuerdo a la densidad de la energía revelada. Y esas, en el fondo, entonces los 22 senderos, todo en el estudio de la Cábala, tienes que ir comprendiendo cada uno de esos senderos para ir aplicándolos en tu propia vida. Así es, cada uno tiene un alma diferente y por lo tanto el movimiento de senderos es diferente. Y por lo tanto lo que va a aprender también es diferente, pero está bien porque cada alma viene a ocupar un sitio en el tiempo y en el espacio. ¿Cuáles, por ejemplo, dame algún par de ejemplos de senderos? Bueno, te voy a dar por ejemplo el sendero de la letra Kaf, que es un sendero que va de Gesed a Netzach. Es un sendero que a mí me gusta porque es el sendero de concluir las cosas que no puedes terminar. Hay mucha gente que entra en proyectos y después se desinfla, no puede terminar. Mucha gente. Eh, y la letra Kaf es la letra de llevar con entusiasmo hasta el final el proyecto. Es una letra que yo te diría que es de resistencia, pero también de placer, porque es llevar hasta el final un proyecto. Es la energía de terminar un proyecto, de concluir una etapa. Hay gente que se desinfla. Primero empieza muy entusiasmada Claro, un claro. proyecto y a los 2 meses dice, bueno, lo voy a dejar ya. No, no. Lo que tiene la potencia de la CAF es, yo voy a ir con este entusiasmo hasta adelante. Son 5 años, 6. Entré en la universidad y voy a tener el mismo entusiasmo cuando salgo de la universidad que cuando entré en la universidad. Eso es la letra CAF. Otro sendero que me gusta mucho, que entre Od y Yesod, es la letra Lamed, que viene del Lilmod, aprender y enseñar, estudiar, aprender y enseñar. Me gusta mucho, porque es algo muy típico de la Cábala, siempre estamos estudiando, aprendiendo, enseñando, y es una energía muy bonita porque es como utilizamos el lenguaje para comunicar, ¿no? Es un canal de comunicación. Luego hay otra que me gusta mucho también, otro canal, la Reish. Bueno, podemos analizar casi todos los canales, pero vamos a hacer algunos de ejemplo. El canal Reish es muy, muy bonito porque es de Tiferet a Yesod. Y el canal Reish viene de Rosh, que quiere decir cabeza, y es cómo ser líder de tu propia alma. Ese es el canal Reish. Cómo Como ser ser líder de líder. tu propia alma. De tu propia alma, porque no puedes ser líder de los demás, líder de tu propia alma. Entonces dice, ¿cómo ser Rosh de uno? Y la cuestión, y para traducirlo a la gente que no sabe hebreo, cómo ser cabeza de uno mismo, sería cómo pasar de Yesod a Tiferet. Yesod es el ego todavía inmaduro que tiene que madurar en el yo de la Tiferet. Quiere decir que en realidad la raíz es el camino hacia la madurez del yo, con lo cual es otro camino muy interesante. Bueno, todos los senderos de los 22 senderos, que son equivalentes a las 22 letras hebreas, son muy interesantes, se estudian en cursos en la Cábala, también se estudia dentro de libros, y son muy interesantes porque son energías que a veces no sabemos conceptualizar y no sabemos que las tenemos débil o nos falta, ¿no? Y Sí, entonces uno se entrena conociendo estas energías. sí. Bueno, ahí entonces, a través del conocimiento de estos senderos, se va autoobservando, ¿no? Y ahí se va conociendo más respecto a sus debilidades, fortalezas, etcétera, ¿no? Así es, se va autoconociendo cada vez más hasta que llega un momento que uno se aburre de autoconocerse, que es un momento donde uno pasa a lo cosmogónico. Porque en la Cábala no estamos todo el día autoconociéndonos. Cuando ya tenemos un conocimiento muy grande de nosotros, pasamos al cosmos. Porque ahora lo que queremos es conocer el universo entero. Y Claro, eso es muy importante, porque en la psicología siempre es autoconocimiento, autoconocimiento, autoconocimiento. Y la gente viene para el autoconocimiento. Y no está mal, porque es uno de los fundamentos de la Cábala. Pero hay que tener cuidado que con tanto autoconocimiento uno se vuelva muy autorreferencial en todo momento y no salga de sí mismo y caiga en el egoísmo del autoconocimiento. Entonces, para no caer también en ese desequilibrio, hay que ponerle un límite al autoconocimiento para pasar al conocimiento del cosmos, para pasar al conocimiento del universo.
¿ok? Entonces por eso entramos en lo cosmogónico, porque tenemos que descentrar el yo. Por lo tanto, nos autoconocemos para conocernos más, para conocer más el yo, para en una primera etapa como la psicología reforzar el yo, pero después tenemos que descentrar el yo. Entonces tenemos que ir dejándolo ya tranquilo al yo, y ya no estar obsesionado de autoobservación constante. Y ahora, cuando vas como del Malkut al Keter, también se puede hablar de las dimensiones de vibración, ¿no? Las frecuencias de vibración son de una vibración con más densa a una ya súper sutil, ¿no? Sí, lo que pasa es que hablar en cábala de vibraciones densas o sutiles no marcan un concepto de importancia. En las densas es mucho más difícil bajar la luz y por lo tanto es Claro. un gran desafío, y te diría que más, porque a la luz por los campos sutiles se llega rápido, pero el problema es bajar la luz a la materia. Entonces, en las más densas aparecen más problemas de limitación estructural y es donde tenemos que tener mucha más luz ahí, porque en los Mm, campos sutiles tenemos mucha luz. por Entonces, supuesto. vamos subiendo a más sutilidad, podríamos llamar, a tal punto que podríamos sentir básicamente que somos nada frente al infinito y nos aniquilamos, ¿no? Pero el gran desafío es cómo bajar esa luz porque estamos encarnados en un cuerpo. Entonces, al estar encarnados en un cuerpo, nosotros no podemos subir para quedarnos arriba. Nosotros tenemos que subir para bajar la luz, y cuando queremos bajar la luz, el desafío es que nos damos cuenta del nivel de densidad que tiene la realidad que vivimos. Por lo tanto, claro, hay que tener mucho cuidado porque la densidad es muy densa, valga la redundancia, y la luz es muy difícil de bajar. Entonces yo te diría que, Mm. fíjate qué curioso, que el alma puede adquirir mucha conciencia, y hasta te diría mucha más conciencia en el bajar a lo denso que en el subir. Porque en el subir podríamos decir que lo tiene más fácil, porque hay menos campo denso. Pero en el bajar lo tiene más difícil. Pero al tenerlo más difícil aprende más. Entonces, la restricción de la materia en realidad me da más enseñanzas espirituales que cuando subo. Y ese es el complejo planteo de la Cábala. El complejo planteo de la Cábala es, mientras más estás bajando a la materia, viendo cuántas limitaciones, cuántas frustraciones te podría causar la materia, por esa densidad que tienen las dimensiones inferiores, es donde más trabajo de luz tienes que hacer. Bueno, y también muchas sabidurías plantean lo que tú estás diciendo, en el sentido de que por algo estamos aquí en la materia, ¿no? Tenemos que experimentar en la materia y a través de esa Uf, materialización vamos aportando también a la creación, ¿no? A través de nuestras propias experiencias. por eso no podemos subir en forma indiscriminada, tenemos que en un punto poner un límite y bajar, porque es que si seguimos subiendo de manera indiscriminada nos podemos perder en la luz. Y cuando alguien se pierde en la luz, termina en la oscuridad. Es decir, que también hay oscuridad por tanta luz. Es cierto. Sí, parece re extraño, pero es cierto. Bueno, y Y también se es, plantea que la estructura de la Sefirot van creando como una forma espiritual, ¿no? Le llaman, entiendo, Farsuf. Eh, entiendo, así van es, creando como mundos, ¿no? Ahí está el hombre, digamos, los niveles del alma, ¿no? así es, así es. Los niveles del alma, los niveles de toda la realidad. En los Partsufim, en las estructuras de los rostros divinos, están concentradas las informaciones de las energías cosmogónicas. Nosotros estudiamos todas las estructuras del universo porque después, a nivel fractal, se van a dar dentro del alma. El alma, desde el punto de vista de la Kabbalah, corresponde a como un pequeño universo de representación de esas energías. Por lo tanto, y esas energías están estructuradas, y la Kabbalah estudia esas estructuras. Se los llama Partsufim o rostros divinos a las estructuras que estudia la Kabbalah, y vemos la dinámica de cómo se mueven estos rostros, que son ni más ni menos, como tú decías, el pasar de los campos más sutiles a los más densos. Vamos viendo cómo se va haciendo densa la energía. Mm. Claro, va pasando lo que yo leí, por lo menos, mundo de la emanación, mundo de la creación, mundo de la formación, mundo de la acción, y ahí va pasando
Y eso son distintas vidas que tienes que ir desarrollando, experimentando para poder ir, digamos, viviendo esas distintas formas del alma, ¿no? Bueno, si puedes hacer todo el trabajo en esta vida, perfecto. Hay gente que lo hace en una hora o en una sola vida. Sí. Los que estamos en varias vidas es que lo estamos haciendo mal. Sí, pero es un gran trabajo, ¿no? Primero Sí, el, sí, el- el- el es un gran despertar, el trabajo. darse cuenta. Es un trabajo muy bonito, un trabajo que da una gran satisfacción, vivir feliz con uno, ¿no? Muchas veces yo digo, uno con una pareja se puede divorciar, ¿no? Con un hijo, el hijo después crece y se va. Pero uno con uno está todo el tiempo con uno. Entonces, si Siempre. uno no está feliz, si uno no está feliz con uno, ¿no? Imagínate que yo esté todo el tiempo triste, deprimido. Digo, qué mala compañía me elegí para mí. Yo todo el tiempo estoy contento conmigo, porque sé que conmigo tengo que estar todo el tiempo. Entonces yo no me puedo escapar de mí. Con lo cual, Claro. imagínate, yo siempre le doy alegría a mí mismo, me doy alegría, me doy felicidad, porque sé que al estar feliz me va a acompañar un ser feliz, que soy yo todo en todo momento. Si me despierto triste, me despierto mal, ¿qué tipo de compañía estoy teniendo? Es un desastre. Entonces no me puedo separar de mí mismo. Entonces, le insuflo felicidad a los fines de yo sentirme feliz con la compañía de mi alma. Que mi alma sea feliz hace que yo sea feliz en todo momento. ¿Y qué haces cuando amaneces un día así medio opaco? ¿Cómo te insufla felicidad? Mira, yo es muy difícil, los días opacos aparecen porque somos seres humanos, pero me insuflo felicidad porque digo, qué buena oportunidad que Dios me da otro día más. Es decir, ¿qué voy a aprender? Es decir, yo siempre estoy en la búsqueda y digo, cuando me levanto a la mañana, en ese día gris, digo, hoy voy a aprender algo, hoy, y ahí está ese deseo, ¿no? Ese contactar con ese deseo. Además, siempre digo que la tristeza tiene que ver con la ignorancia, tiene que ver con algo que no nos dan la oportunidad de vivir, podemos descubrir cosas en esa vida, y cuando uno está triste y no está alegre, no se da cuenta que está perdiendo el tiempo, eh, no está aprovechando, ¿no? Yo creo que en la Cábala lo que hacemos es aprovechar mucho nuestra vida, intensamente. No en vano la Cábala viene de la tradición judía, ¿no? Nosotros durante la historia no sabíamos si vivíamos o moríamos de un día para otro. Entonces había que vivir intensamente. Y la Cábala traduce de alguna manera ese deseo de vivir del judaísmo. Yo creo que el judaísmo es una exaltación a la vida, ¿eh? Y por ese motivo hay una felicidad en el vivir, porque yo voy a revelar luz divina todos los días. Entonces, yo, ¿cómo me voy a levantar triste? Quiere decir que si me levanto triste, ignoro de la luz que yo puedo dar a este mundo, que yo puedo revelar. Si yo pienso que todos los días puedo revelar luz, mi tristeza es una tristeza que no tiene ningún sentido. Toda la razón, toda la razón. ¿Y cuál es, Mario, cuál es la importancia de conectarse a los mundos invisibles también? Tú lo practicas, por ejemplo, las noches y otras formas, Bueno, digamos, de conectarse. yo pienso que los mundos invisibles no son tan invisibles. Los mundos invisibles, a medida que tú avanzas en la cábala, son cada vez más visibles. Entonces, como son cada vez más visibles, no necesitas formas de conexión, porque esos mundos invisibles los estás viendo cada vez más. Al principio, los que necesitamos, al principio, formas de conexión son porque no tenemos contacto con el mundo invisible. Entonces quieres conectarte con ese mundo invisible a través de la meditación, a través del estudio, pero luego te das cuenta que todo el mundo invisible se te vuelve casi visible. Entonces prácticamente no necesitas herramientas de conexión en ese nivel. O sea, no tienes ninguna duda de que somos mucho más que este cuerpo físico y que cuando se nos acaba la vida finita de este cuerpo, somos más, ¿no? No, es que no es que tengo duda, es que lo experimento. No es una duda Correcto. intelectual, no es un pensamiento, es una experiencia de luz permanente. No, no es que no tengo ninguna duda, porque intelectualmente mi mente puede tener dudas, pero no es una cuestión de la mente, es una cuestión del sentir que me siento dentro de la luz. Es decir, cuando uno se conecta con lo invisible como visible, es porque uno como visible de alguna manera conectó con su parte invisible interior.
Es claro. decir, cuando uno conecta con su parte invisible interior, lo invisible del exterior se vuelve visible. Mm, interesante, sí. Me dejaste sin palabras ahí, pero sí, tienes toda la razón. Y para ir cerrando, ¿cómo se integra todo esto con el Tikkun Olam, con la rectificación del alma? ¿Qué implica qué significa la rectificación del alma? Bueno, Tikkun Olam es la rectificación del universo. La rectificación del alma es nuestro Tikkun solamente. Cuando estamos haciendo Tikkun del alma es todo el proceso de rectificar los desequilibrios a las dimensiones. Lo que pasa que la rectificación del universo y la rectificación del alma van en simultáneo, porque mientras yo estoy rectificando mi alma, también estoy rectificando el universo. Si yo cada vez Claro, me siento mejor conmigo, indudablemente también el universo se está poniendo mejor, el propio universo, con lo cual van de la mano. Todas las acciones tendientes al mejoramiento continuo que hacemos los seres humanos es para el Tikkun Olam. Ahora, la humanidad logrará la conciencia de Tikkun Olam para poder manifestar una rectificación universal, o la humanidad desaparecerá. A mí me deja sin cuidado eso, porque aunque la humanidad desaparezca, la conciencia del universo tomará nuevas formas para volver a revelarse. Quizás tenemos la oportunidad de nosotros poder revelar esa conciencia. Quizás nosotros seamos una especie suicida, que no alcancemos ese nivel de conciencia y por lo tanto nos suicidemos antes de revelarla. Pero te vuelvo a reiterar, me deja sin cuidado que sea la humanidad la que haga esa rectificación, porque la conciencia si no va a tomar otras civilizaciones para hacer esa rectificación. Tenemos la oportunidad que como especie la podríamos hacer, pero no me queda claro si somos conscientes de que la estamos haciendo o no. mm, claro, claro. Tenemos una conciencia infinita que no, que es inmortal, pues infinita. La conciencia se va a revelar igual, a pesar de la humanidad. Ahora, ¿la humanidad tiene la oportunidad de revelar la conciencia? Perfecto. La verdad que un placer muy grande esta entrevista, un gusto enorme estar aquí y para mí, bueno, después de tanto tiempo que hemos programado, una gran felicidad, querido amigo. No, gracias a ti. Disculpa la conexión que ha fallado un poquito, Tranquilo, pero tranquilo, no hay problema. no, muchas gracias a ti y felicitaciones con todo lo que estás realizando y inspirando a tantas personas. Un abrazo Gracias, muy cuídate. grande. Un abrazo, Gracias, Edgardo. gracias. Gracias, amigo. Ahora, shalom. Shalom. Gracias a todos.